Bueno, entonces lo que vamos a ver en la sesión del día de hoy, vamos a hacer yo creo que dos videitos. Vamos a trabajar el precio de venta y el punto de equilibrio. Para hallar el precio de venta, yo tengo que tener presente algunos indicadores, como obviamente es el costo. En el, en el, en la vida real, pues lo que le piden o lo que las empresas dicen es minimice el costo para aumentar la utilidad, minimice el costo para aumentar la utilidad. Pero pues es muy importante hallar el precio de venta. El precio de venta nosotros pues surge de unas variantes que vamos a ver acá, pero no solo existen esas variantes, son otras que no vamos a ver acá, pero yo se las voy a explicar. Eh, en el precio de venta muchas veces depende de las condiciones de un tipo de mercado en particular. Si el mercado, si el mercado tiene condiciones, el mercado funciona como una plaza de mercado, les voy a colocar el ejemplo, es decir, en una plaza de mercado pues uno que encuentra pues las frutas, las verduras, sí, esos son los productos, ¿cierto? Que ofrece ese mercado. Y en esos productos pues están quienes van, quienes están ofreciendo, que son los vendedores o los oferentes, y quienes van a comprar, quienes son los compradores, ¿cierto? Eh, Así funciona el mercado en la vida real. Pues dependen varias condiciones del mercado. Acá estamos hablando de la plaza de mercado, ¿sí? Entonces, eh, algunos creen que el precio de venta lo colocas el vendedor y muchas veces no. Quiero que se imaginen el escenario que está el mercado o la plaza de mercado y hay tres puestos de papa en toda la plaza de mercado, pegaditos o bueno, como quieran. Entonces voy a poner un ejemplo, el precio en la bodega 1, la bodega 2 y la bodega 3 de papa. En la bodega 1 el bulto, el medio bulto vale 70.000 pesos. En la bodega 2 vale 72.000 y en la 3 vale 73.000. ¿Sí? Entonces, pues evidentemente, si yo llegara a colocar un punto, una bodega y ahí colocara a 80.000, muy seguramente nadie me compraría, porque pues obviamente, y ustedes también lo harían, preferirían comprar, si es la papa de la misma característica, con la misma calidad, pues dicen, pues yo para qué voy a pagar la gana, yo compro en el puesto 1, ¿cierto? Que es donde es más barata. Cuando se acaba en el puesto 2, en el puesto 1 comprar en el punto 2, después en el punto 3, pero cuando haya escasez, ¿sí? Cuando no, entonces comprar en el puesto 1. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las condiciones, muchas veces las condiciones del mercado son las que imponen el precio de venta. Pero acá pues vamos a hablar de otro tema. Digamos que mi producto es exclusivo, yo soy el único que hago ese producto, pues ahí sí yo estaría en las condiciones de colocarle el precio a ese producto porque yo soy el único que lo tengo, que son condiciones de mercado que ustedes ven en economía, ¿sí? Y es más, ven en su día a día, ¿cierto? Digamos, algunas empresas se especializan en un producto y no. Por ejemplo, Microsoft dice, yo soy el único que puedo vender esa licencia, entonces yo le puedo colocar el precio que yo quiera. Pero resulta que, bueno, si yo tampoco soy muy competitivo, entonces entra Linux a competir conmigo, entonces ya quieren solo Apple y el sistema operativo de Apple, que es el Linux. Entonces, no todo es tan exclusivo así, digamos, no, es que yo tengo un software, que ese software es el único que hace eso. Bueno, póngale el precio de venta, ¿listo? Pero para poderle comercializar usted tiene que tener en cuenta a quién le va a vender, cómo le va a vender, la capacidad adquisitiva de a quién le va a vender, ¿sí? Como por ejemplo, yo no sé, hay un software contable que se llama SAP, o sea, en realidad no es un software contable, tiene un módulo contable, pero es un software integrado, maneja inventarios, maneja de todo. Resulta que este software es muy costoso, entonces obviamente la pequeña empresa pues no lo puede adquirir por lo costoso, pero es bastante eficiente. Entonces ellos dicen, no, yo le coloco un precio muy alto, pero pues ellos tienen otro tipo de clientes. Entonces, bien, el precio de venta es súper importante o es muy importante pues en mis productos, ¿cierto? En mis productos, dependiendo de qué sea lo que yo quiera al margen de utilidad. Para poder hallar el precio de venta, ¿cierto? Lo podríamos hallar desde varios aspectos. Uno, que es con el ejercicio que veníamos trabajando del parcial,
entonces el precio de venta desde el costo, ¿cierto? Pero resulta que qué chévere fuera que yo solo tuviera que tener en cuenta el costo, pero resulta que no. Resulta que también tengo que tener en cuenta el gasto. Recordemos cómo los gastos, ¿qué son los gastos? Los gastos son aquellos ítems que yo requiero para que mi producto se comercialice o se venda, ¿sí? Entonces aquí estábamos hablando en el ejercicio que veníamos trabajando, en el que trabajamos para el parcial, veníamos trabajando todo el tema de la elaboración de unos escritorios, si no estoy mal. Entonces, bueno, entonces acá estaban el valor por unidades, por una unidad, entonces una cantidad, y acá cuando producíamos 3.780 unidades. Hablábamos que el precio era de 228.000 pesos, pero resulta que yo tengo que tener en cuenta unos ítems administrativos, ¿cierto? Entonces voy a colocar acá los gastos, para así poder hallar el precio de venta. Y vamos a hacer un ejercicio y ya con esto pues hallamos el punto de equilibrio. Entonces, vamos acá a gastos, entonces digamos, el pago del gerente, eso es un gasto porque no tiene que ver nada con la producción, pero sí se necesita un gerente para que administre la empresa y se puedan vender las unidades. Digamos que él se gana 4 millones. Es un gerente medio de una empresa así no tan grande, por eso tiene ese sueldo, ¿sí? Resulta que ese gerente o en la parte administrativa tiene una secretaria administrativa. Como es administrativa, ¿cierto? No es un costo, sino que es un gasto porque es de la parte administrativa, 1.300.000 pesos. También tenemos acá unos ítems, ¿cierto? Unos ítems que son o que vienen a ser, aquí estaríamos hablando de que estos obviamente van a ser unos gastos fijos, ¿sí? No variables. Y acá, digamos que se paga un arriendo del área administrativa por un valor de 1.800.000. Digamos que se paga un mensajero, a él se le paga 1.000.000. Digamos que se pagan servicios públicos del área administrativa. Esa es la diferencia entre estos y estos. Es decir, entre los de gastos y los de los costos. Los de los costos, recordemos que van directamente asociados a la fábrica. Estos son del área administrativa. Digamos que se pagan 300.000. ¿Qué más? Inclusive yo podré, acá tenemos una vigilancia en el costo, pero acá también podríamos colocar una vigilancia, ¿cierto? La vigilancia correspondería al área administrativa y este sería de la fábrica. Entonces acá yo voy a colocar vigilancia, fábrica, y acá vigilancia administrativa. ¿Listo? Voy a colocarle acá 1.000.000. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a colocar así estos gastos. Evidentemente, ahorita ustedes van a hacer un ejercicio con lo que vamos a ver acá, que va a ser punto de equilibrio y precio de venta, ¿sí? Entonces yo diré, bueno, entonces el total de mis gastos, ¿sí? Serían 9.400.000 pesos, ¿cierto? Entonces, con ese análisis, ¿yo qué podría hacer de esos gastos ya? Entonces yo digo, bueno, voy a sacar dos tipos de análisis. Cuando produzco una unidad, Cuando produzco una unidad, ¿qué quiere decir? Que una unidad, incluyendo mis gastos, ¿cierto? Alguien, lo que yo les decía, algún docente en los libros dice, no, es que los gastos no se recuperan, entonces si yo no voy a recuperar los gastos, entonces voy a tener pérdidas. Pues no sería lógico,
¿cierto? Entonces, cuando produzco una unidad más este, más el valor total de la unidad. Lo voy a colocar acá porque para este ejercicio no lo he sumado. Entonces voy a sumar acá total de los CIF más la mano de obra más la materia prima. Ah, bueno. Más. Listo. Listo. Creo que ahí... Bueno, es el total de una unidad. Acá ya estaba totalizado, que serían los gastos más los costos. ¿Cierto? Entonces, ¿y cuando produzco las 3.780 unidades? 3.780. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué será? Serán los 9 millones más los 864. Y esto lo voy a dividir más esto dividido entre las 3.780 unidades. Como ustedes pueden observar, el valor de lo que me cuesta hacer una unidad se me incrementó, ¿cierto? Se me incrementó. Entonces yo fácilmente podría decir que para qué? Para poder yo, ¿cierto? Poder vender una unidad, tendría que tener presente que me tocaría o me costaría, incluyendo el gasto, ¿sí? Para no perderle, ¿sí? Me tocaría decir, bueno, para, para un precio de venta, ¿sí? Un precio de venta se puede sacar así como le estamos sacando o por margen de utilidad, ¿sí? ¿Cuánto yo quiero esperar utilidad sobre ese producto, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que, bueno, entonces yo podría decir el precio de venta, que por políticas de la entidad, ya sea por unidades producidas o por un determinado, el precio de venta será de 231.165 pesos, ¿sí? Es más, yo voy a decir, pero sabe que yo quiero es un margen de utilidad sobre ese valor, más esto por un margen de utilidad, es decir, un 30%. Yo voy a decir, el 30% será el valor de lo que me cuestan hacer las unidades más los gastos. Entonces, este va a ser mi precio de venta. Precio de venta, ¿sí? Ahora bien, ahora con ese precio de venta, que ustedes lo van a hacer en un ejercicio que yo les dije que era un margen de utilidad del 30%, ¿listo? Vamos a hacer o hallar el punto de equilibrio. Entonces, de equilibrio. En el punto de equilibrio, ¿qué me va a indicar? El punto de equilibrio me va a indicar a mí cuántas unidades como mínimo yo debería producir para no tener ni pérdida ni ganancia. ¿Listo? Entonces, la fórmula la voy a tratar de hacer acá, es costos fijos totales, sobre el precio, espérenme un momentico que está cargando, sobre precio menos los costos variables. ¿Listo? Entonces vamos a identificar cuáles serían mis costos fijos. Entonces yo voy a decir acá y vamos a aplicar la fórmula. ¿Listo? Entonces los costos fijos serán, voy a incluir todo, gastos y costos para saber cuánto mínimo yo debería producir. Acá tenemos los arriendos como costo fijo. Tenemos la vigilancia. Tenemos el operario
A ver que no se me escape ninguno. Pegante, soldadura, vigilancia. No, básicamente tendríamos eso, ¿sí? Entonces, ¿el que me dice? Me dice, vea, ahora tome el precio de venta, ¿sí? Entonces, esto le voy a colocar acá costos fijos. Costos fijos. Recuerden que yo incluí los gastos también para sacar un global. Solo lo podría sacar con el costo, pero una vez vamos a sacar el global porque pues no tendría sentido que, bueno, tendría sentido solo hacerlo de costos y de gastos por separado. También se podría, pero vamos a hacerlo global, entre costos y gastos. Precio de venta, dice, tome el precio de venta, dice la fórmula, menos los costos variables. Entonces, voy a colocar acá precio de venta, que son nuestros 300.000, menos los costos variables. Entonces acá, costos variables. Voy a sacar el resultado de los costos variables. Cuando produzco una unidad, entonces viene acá el desgaste de la máquina, el desgaste de la otra máquina, más los servicios públicos, más la pintura, más la soldadura, más el pegante, más el pago del operario de corte, más la madera, más el metal. Creo que no se me escapa nada, voy a echar una revisadita. Listo. Si no se me escapa nada. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Voy a hacerla acá. Tome el precio de venta menos los costos variables, ¿cierto? Eso me da 73.000 pesos. Y luego dice, a ese resultado, o ese resultado, divídalo. Entonces voy a hacer acá la división. 14.800.000 dividido la diferencia que me dio. Eso me da, voy a hacerlo acá, eso me da 202 unidades. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que hacer 202 unidades para no tener ni pérdida ni ganancia. ¿Mm? Con ese precio de venta. Y ya vamos a comprobar si es real o no. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué voy a hacer acá? Voy a hacer la comprobación. Entonces, voy a hacer acá comprobar el punto de equilibrio. Entonces él me decía que tenía que producir 202 unidades. Entonces voy a tomar los costos variables por las 202 unidades. Aquí la madera, el metal, la sumatoria de estos dos. Luego el operario de corte, como este es un costo variable, las 202 unidades. Este es un costo fijo. ¿Listo? Entonces lo traigo igual. Más este, más este. Voy a colocarle aquí para que ustedes lo vean mejor. Y este archivito yo se los voy a enviar, ¿vale? Entonces, bien. Luego vamos con los costos indirectos más este por las 202 unidades más este por las 202 unidades porque es un costo variable más este por las 202 unidades, ¿sí? Y la sumatoria. Ahora bien, esto es un costo fijo. La vigilancia, los servicios públicos es variable, entonces lo vamos a multiplicar por las 202 unidades. Los arrendamientos es un costo fijo, entonces lo traemos igual. El desgaste, este valor. Y luego, vamos a tomar el desgaste de la máquina por las 202 unidades y vamos a sumar el total de los costos indirectos de fabricación, que básicamente sería
más este, más este, más este, más este, más este y más este. Y luego a mí me daría los 11 millones los costos indirectos de fabricación y ahora voy a hallar los costos totales, más los 11 millones, más los 2 millones de la mano de obra, más los 35 millones. Eso me da 51 millones. Entonces voy a hallar a ese costo, le voy a sumar el gasto. Lo voy a hacer por acá. Entonces voy a escribir costo para verificar la comprobación costo más gasto. Entonces voy a tomar los 51 más los 9 millones 400 mil. Eso me da 60 millones de pesos. Entonces vamos a comprobar acá. ¿Qué vamos a comprobar? Entonces yo voy a hacer las 202 unidades que voy a producir, 202 unidades que voy a producir por el precio de venta, por 300.000, 515. Al hacer esta multiplicación me debe dar un valor exacto o aproximado. ¿Por qué digo que aproximado? De pronto hay una diferencia en algunos decimales. Véanlo acá. No me dio exacto, me dio una diferencia acá de 250 pesos, de 470 pesos por los decimales. Pero si yo lo hiciera acá, de nuevo lo que hice acá, más las 202 unidades por el precio de venta, ahí sí me da exacto. Bueno, ahí sí me da un poquito más pasado por los decimales. Es que acá me dieron como unos decimales, creo que no los tomé en cuenta. Es por eso que no me da exacto. Pero si ven que me da muy, muy parecido si yo cambiara acá si me tomara, ahí ya me daría exacto. Me tendría que dar exacto. Porque ahí hay unos decimales. Si lo ven, ahí ya me dio exacto. Entonces ahí es como yo compruebo mi punto de equilibrio. Entonces el objetivo del punto de equilibrio es donde indica o donde dice cuántas unidades yo requiero para elaborar una producción. ¿Listo? Para no ganar ni perder. Por eso se llama un punto de equilibrio. Si yo estuviera en una empresa y estuviéramos haciendo este análisis, podríamos indicar que si él produce 203 unidades y efectivamente las vende, ya ahí va a tener una utilidad de 300.000 pesos. ¿Listo? Bueno, voy a dejarlo ahí para que lo analicen un momentico y ya, y si hay dudas, pues yo voy a subir el videito, las despejamos por el grupo o en la próxima clase. Es de tener presente que vamos a hacer una revisión de un ejercicio que les voy a dejar, donde tienen que hacer todo esto. Lo socializamos la próxima clase. Me lo tienen que enviar antes de... Para los del martes me lo tienen que enviar antes del martes y los del sábado antes del sábado, ya que el objetivo es que vamos a socializar el ejercicio y apenas lo socialicemos y quede todo claro, arrancamos con presupuestos de producción. Listo, entonces vamos a desarrollar, o les voy a dejar de planteamiento el siguiente ejercicio. La compañía ABC se dedica a la elaboración de camisas para hacer
una requiere lo siguiente. Entonces, servicios públicos. Mm, 300 por unidad producida. Por unidad producida. Tela 3 metros, 25.000 el valor del metro. Operario de corte 1.600.000, sueldo fijo. Operario de confección lo mismo, 1.600.000, sueldo fijo. Vamos a colocarle vigilancia de la fábrica. Recuerden lo que les expliqué, esto va al costo. 700.000, sueldo fijo también. Y vigilancia administrativa. Vigilancia del área administrativa. Recuerden que la diferencia es que esto va al gasto. Publiquémosle 800.000. Sueldo fijo. Entonces, 9 botones. El valor del botón, 120 pesos. Valor botón. Entonces, 8 metros de hilo aproximadamente. Y el valor del metro de hilo es de 300, valor metro. Vamos con arriendo. Fábrica. Arriendo de la fábrica, 900.000 por mes. Y el arriendo administrativo, también 900.000 por mes. Desgaste de la máquina de corte, 300 por unidad producida. Etiquetas, bueno, 3 etiquetas y el valor va a ser de 100 pesos por etiqueta o por cada una. Bueno, jefe de producción, $1.800.000 mes. Gerente, 3.500.000 mes. Auxiliar contable, 1.300.000 mes. Muestre a ver. Secretaria, fábrica. Secretaria de la fábrica va como costo. ¿Listo? Y secretaria administrativa, 1.000.000 el mes también.
Y listo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Lo mismo que yo hice, es decir, primero hallar el valor cuando se produce una unidad, coma, cuando se producen 6.000 unidades y con este resultado hallar el precio de venta con un margen de utilidad del 40%. Luego, ¿qué deben de hacer? Hallar el punto de equilibrio, y comprobarlo. Entonces, ojo, que para ser más claros en esta solicitud, este archivo yo se los voy a enviar. Primero tienen que dividir los costos de los gastos e identificar cuánto vale producir una unidad. Quiero dos valores, el primero solo con el costo y el segundo costo más el gasto. Luego van a producir 6.000 unidades. ¿Cuánto cuesta producir 6.000 unidades solo con el costo y otro aumentado el gasto? Recuerden que acá suman los dos y lo dividen entre 6.000 unidades. Eso les va a dar un valor unitario. A ese valor unitario le aumentan el 40% como yo lo hice en el ejercicio. ¿Listo? Cuando ya le aumentan el 40% ya tienen el precio de venta. Y luego hallan el punto de equilibrio como yo lo hice. ¿Listo? Al hallar ustedes el punto de equilibrio, identifican, por ejemplo, si les da al hallar el punto de equilibrio 500 unidades, entonces lo comprueban como lo hice yo, es decir, luego ponen a la empresa a producir 500 unidades, ¿cierto? Y eso les va a dar un valor del costo más el gasto. Por ejemplo, a mí me dio 60 millones de pesos y lo comprueban, cogen el precio de venta por las unidades que les dio a producir y eso les debe dar el mismo valor. ¿Listo? Necesito que ese ejercicio ustedes me lo envíen al correo, los chicos del martes, antes del martes, para socializarlo, y los chicos del sábado, pues ojalá por ahí el viernes. ¿Listo? Quedo atento a las dudas, inquietudes, me las pueden hacer por el grupo. Que pasen buena tarde.